Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Si son nuevos por aquí, me presento, soy y este es su canal favorito para estar al tanto de las últimas noticias, tendencias y chismecitos del mundo del entretenimiento, y vaya que hoy tenemos un bombazo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una revelación que ha dejado a todos boquiabiertos y con ganas de más. Sí, amigos, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja turca que nos robó el corazón con su química en pantalla y fuera de ella. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles algo muy importante. Si les gusta el contenido que comparto, si disfrutan de las noticias que les traigo y quieren estar al tanto de todo lo que sucede en este mundo loco del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todo. Vamos, un clic no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y mucha emoción. Porque lo que les tengo que contar sobre Hande y Kerem es algo que definitivamente no se esperaban. Agárrense fuerte porque este viaje está a punto de comenzar. Ok, respiren hondo. Entiendo la emoción. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus nombres juntos evocan imágenes de sonrisas radiantes, miradas cómplices y una química que traspasaba la pantalla. Senkalkam, Love is in the Air para nosotros los hispanohablantes, fue la serie que los catapultó a la fama internacional, y la que nos convenció a todos de que lo que había entre ellos era mucho más que simple actuación. Recordemos un poco, Hande, con su belleza hipnótica y su talento innegable, se consagró como una de las actrices turcas más populares del momento. Kerem, con su carisma arrollador y su sonrisa que derretía corazones, se convirtió en el galán de moda, el sueño de todas las fans alrededor del mundo. Y juntos, eran dinamita pura. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechábamos, que Hande y Kerem eran mucho más que compañeros de trabajo. Y vaya que las fotos llegaron. Vacaciones juntos, cenas románticas, miradas que lo decían todo. Era evidente que el amor había florecido en el set de grabación. Cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo entero estalló en júbilo. Los fans celebraron la noticia como si fuera un campeonato ganado. Han, que como cariñosamente los llamaban, era la pareja perfecta, la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de amor y apoyo. Todos queríamos que su relación durara para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura eternamente. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Discusiones en público, falta de fotos juntos, mensajes enigmáticos en redes sociales. Todo indicaba que la relación de Hande y Kerem estaba pasando por un momento difícil. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para los fans. Muchos se negaron a creerlo, esperando que se tratara de un simple rumor. Pero con el tiempo la realidad se hizo evidente. Han, que había llegado a su fin. La decepción fue palpable. Muchos se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. Y aquí es donde entra la bomba turca, que les mencioné al principio del vídeo. Porque según fuentes cercanas a la pareja, la verdadera razón detrás de su ruptura no fue la falta de amor, sino algo mucho más complejo y delicado. Según estas fuentes, la presión mediática y la constante intromisión en su vida privada fueron factores determinantes en su separación. Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, perseguidos por los fans y sometidos a un escrutinio público implacable. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada uno de sus gestos era interpretado. Esta constante presión terminó por desgastar la relación. Imaginen la tensión, amigos. No podían ir a un restaurante sin que un ejército de fotógrafos los acechara. No podían tener una conversación privada sin que alguien tratara de grabarles. Era una pesadilla constante. Y no olvidemos las redes sociales, donde cada comentario, cada like, era diseccionado y analizado hasta la extenuación. La presión era insoportable para cualquier pareja, y más aún para dos jóvenes que estaban intentando construir una relación en medio de la vorágine de la fama. Además, la diferencia de prioridades y proyectos profesionales también jugó un papel importante. Hande, enfocada en su carrera como actriz y modelo, buscaba consolidarse como una figura internacional. Kerem, por su parte, estaba interesado en explorar otros campos, como la producción y la dirección. Esta diferencia de enfoques generó tensiones y conflictos en la pareja.
Ande tenía ambiciones claras de conquistar Hollywood, de trabajar con directores de renombre y de protagonizar películas que la llevaran al siguiente nivel. Kerem, si bien también amaba la actuación, sentía una fuerte atracción por el detrás de cámaras, por contar historias desde una perspectiva diferente. Esta divergencia de caminos, aunque comprensible, creó una distancia entre ellos que fue difícil de superar. Sus agendas se volvieron incompatibles, sus objetivos distintos, y poco a poco fueron dejando de estar en la misma sintonía. Pero la bomba turca no termina aquí. Porque, según estas mismas fuentes, la relación entre Hande y Kerem nunca fue tan idílica como la pintaban los medios. Detrás de las sonrisas y las fotos románticas, se escondían problemas de comunicación, diferencias de personalidad y una lucha constante por mantener la relación a flote. Esa imagen de perfección que proyectaban era, en gran medida, una fachada. Una fachada cuidadosamente construida para complacer a los fans y mantener la imagen de Hanke como la pareja ideal. Pero la realidad era mucho más compleja y, a veces, mucho más dolorosa. Al parecer, Hande y Kerem tenían visiones diferentes del amor y de la vida en pareja. Hande, más reservada y discreta, prefería mantener su vida privada alejada de los focos. Kerem, más extrovertido y espontáneo, disfrutaba de compartir su felicidad con el mundo. Esta diferencia de personalidades generaba roces y malentendidos. Hande siempre ha sido una persona muy celosa de su intimidad. Le costaba mucho abrirse y mostrar sus sentimientos en público. Kerem, en cambio, era mucho más abierto y expresivo. Esta diferencia de estilos, que al principio podía parecer atractiva, con el tiempo se convirtió en una fuente de conflictos. Hande se sentía expuesta e incómoda con la necesidad de Kerem de compartir cada detalle de su relación con el mundo, mientras que Kerem se sentía frustrado por la reticencia de Hande a mostrar su amor en público. Además, la fama y el éxito repentino también afectaron la relación. Hande y Kerem se vieron catapultados a la fama de la noche a la mañana, lo que les generó un estrés y una presión adicionales. La constante exposición mediática y la falta de privacidad terminaron por afectar su salud mental y emocional. Pasaron de ser personas relativamente anónimas a ser dos de las figuras más reconocidas y perseguidas de Turquía. Esta transformación radical fue difícil de asimilar para ambos. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, de lidiar con las críticas y los rumores, fue agotadora. Y todo esto, sumado a sus propios problemas personales, acabó pasando factura a su relación. Pero lo más sorprendente de todo es que, según estas fuentes, Hande y Kerem nunca estuvieron realmente enamorados el uno del otro. Al parecer, su relación fue más una estrategia de marketing que un romance genuino. La serie Senkalkap necesitaba un empujón para alcanzar el éxito, y qué mejor manera de lograrlo que creando una historia de amor entre los protagonistas. Aquí es donde la cosa se pone turbia, amigos. Porque si esto es cierto, estaríamos hablando de una manipulación a gran escala. De una estrategia fría y calculadora para aprovecharse de la ilusión de los fans y aumentar la popularidad de la serie. ¿Cómo se gestó esta supuesta estrategia? Según las fuentes, la producción de la serie, consciente de la química entre Hande y Kerem, fomentó los rumores de un romance desde el principio. Se les animó a pasar tiempo juntos fuera del set, a dejarse ver en lugares públicos, a interactuar de manera cariñosa en las redes sociales. Todo estaba orquestado para crear la imagen de una pareja enamorada. Y la verdad es que funcionó a la perfección. Los fans se enamoraron de Hanke y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Pero, ¿qué hay de los sentimientos de Hande y Kerem? ¿Eran completamente ajenos a esta estrategia? Según las fuentes, es posible que al principio sintieran una cierta atracción mutua. Después de todo, pasaban muchas horas juntos en el set, y la química entre ellos era innegable. Pero esta atracción, si es que existió, nunca llegó a convertirse en un amor verdadero. Fue más bien una relación conveniente, una relación que les beneficiaba a ambos a nivel profesional. Si esto es cierto, la ruptura de Hande y Kerem no fue el final de un cuento de hadas, sino el desenlace lógico de una farsa. Una farsa que, sin embargo, les reportó grandes beneficios a ambos. Les catapultó a la fama internacional, les abrió las puertas de nuevos proyectos y les convirtió en dos de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento turco. Esta revelación ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans se sienten decepcionados y traicionados al descubrir que su pareja favorita no era tan real como pensaban. Otros, en cambio, se muestran comprensivos y respetuosos con la decisión de Hande y Kerem de poner fin a su relación. El hashtag #AnkerisoVer ha sido trending topic durante días, con mensajes de todo tipo. Desde fans desconsolados que se niegan a creer la noticia, hasta personas que critican duramente a Hande y Kerem por haber engañado a sus seguidores. La polémica está servida. Pero independientemente de las razones detrás de su ruptura,
lo cierto es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Ambos han demostrado su talento y su carisma en numerosos proyectos, y estoy seguro de que seguirán cosechando éxitos en el futuro. Y hablando del futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem? Según los rumores, Hande está enfocada en su carrera como actriz y modelo, y está trabajando en varios proyectos internacionales. Kerem, por su parte, está explorando su faceta como productor y director, y está preparando una serie que promete ser un éxito. Hande ha sido vista en Los Ángeles, participando en castings y reuniéndose con productores de Hollywood. Su ambición es clara, quiere convertirse en una estrella internacional. Kerem, por su parte, ha creado su propia productora y está trabajando en una serie que aborda temas sociales importantes. Su objetivo es utilizar su plataforma para crear conciencia y generar un impacto positivo en el mundo. Además, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Se dice que Hande está saliendo con un famoso empresario turco, mientras que Kerem ha sido visto en compañía de varias actrices. Pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estos rumores. La prensa rosa turca está siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos, buscando la confirmación de estos nuevos romances. Pero Hande y Kerem se han mantenido herméticos, evitando hacer comentarios al respecto. Lo que sí es cierto es que Hande y Kerem siguen siendo amigos, a pesar de su ruptura. Ambos han declarado en varias ocasiones que se tienen un gran cariño y respeto mutuo, y que valoran la experiencia que vivieron juntos. Esta amistad, si es genuina, demuestra que su relación, independientemente de si fue amor verdadero o una estrategia de marketing, dejó una huella en ambos. Que compartieron momentos importantes y que, a pesar de todo, lograron construir un vínculo que perdura en el tiempo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo lleno de revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Hande y Kerem, desde el inicio de su romance hasta su dolorosa separación. Ahora, recapitulemos brevemente los puntos principales de este vídeo. Primero hablamos del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y fuera de ella. Luego analizamos las razones detrás de su ruptura, incluyendo la presión mediática, la diferencia de prioridades y los problemas de comunicación. Finalmente revelamos la bomba turca, la teoría de que su relación fue más una estrategia de marketing que un romance genuino. Espero que esta información les haya resultado interesante y reveladora. Recuerden que este mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y que no siempre todo es lo que parece. Es importante ser críticos y no dejarnos llevar por las apariencias. Detrás de las sonrisas y los flashes, a menudo se esconden historias complejas y dolorosas. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Espero que hayan disfrutado del contenido y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande y Kerem. Antes de que se vayan, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un comentario abajo. Me encantaría saber su opinión sobre esta bomba turca. ¿Creen que Hande y Kerem estaban realmente enamorados? ¿O creen que su relación fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber si ustedes también se sintieron engañados, si aún creen en el amor verdadero o si se han vuelto más cínicos después de esta noticia. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Muchas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, la vida es un espectáculo, así que disfrútenla al máximo. Ciao.